Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy en esta oportunidad me gustaría hablarles sobre un tema muy importante que la iglesia no debería de ignorar en estos tiempos. Sabemos que vivimos en tiempos muy escatológicos, tiempos muy de cumplir, de que se están cumpliendo promesas de parte del Señor para su pueblo, que estamos viendo tantas cosas alrededor del mundo que lo único que nos hace pensar es que Él ya viene. Entonces, hermanos míos, como estamos viendo estas situaciones que ya son demasiado evidentes, ya hasta los del mismo mundo dicen que ya se acerca el apocalipsis, hasta el fin del mundo. Pero déjenme decirles que como el enemigo no es tonto, el enemigo es consciente de todo lo que está pasando en la iglesia y entonces es cuando está atacando aún más en contra de la iglesia. Nos habla en Apocalipsis que dice que el dragón hará guerra en contra de la descendencia de la iglesia, en contra de ellos desde los cielos. Hermanos, hoy el tema que quisiera abordar es sobre guerra espiritual. Primeramente, ¿qué es una guerra? Una guerra es cuando dos naciones o dos tipos de bandos contrarios luchan entre sí por territorios, por recursos naturales que uno tiene y el otro no, como lo hemos visto durante todo el tiempo de la humanidad. Se pelean por cualquier cosa. Por eso, hermanos, el enemigo no está peleando cualquier cosa. El enemigo no está peleando el mundo, puesto que el mundo ya es de él. Porque dice el Señor que todo se le otorgó lamentablemente al enemigo. El mundo, no el mundo como creación, sino el mundo como sistema. El sistema mundo es lo que le pertenece al enemigo, pero el mundo como creación le pertenece al Señor. Y aquí es donde entramos nosotros. Nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos parte de la iglesia, somos los que ahora debemos de pelear no por el sistema del mundo, sino por el mismo mundo en donde nosotros habitamos. La palabra habla no sobre un mundo como el Eretz o el Adama, sino nos habla como el cosmos. Cosmos abarca toda la creación, no es nada más nivel terrenal, nivel físico. Entonces nosotros, hermanos, somos los protectores, los guardianes del cosmos. Sé que suena hasta como de caricatura, hermanos, pero es la verdad. Es lo que somos guerreros dimensionales, puesto que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernantes, potestades y huestes de maldad. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, nos narra que hay que pedirle al Señor que nos dé de su fuerza, de su poder, para de esa manera poder resistir al diablo y a sus insidias, armándonos con toda la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación, con el pectoral de la justicia, con el calzado del evangelio, con el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu Santo y el escudo de la fe, que es lo que a todo cristiano le otorga la resistencia en contra de las acechanzas y de los engaños del diablo, puesto que en estos últimos tiempos saldrán espíritus engañadores que engañarán a todas las personas y aún si se puede a los escogidos de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué fin el diablo quiere engañar a la gente, pero principalmente al pueblo de Dios? Pues es que necesita guerreros, necesita soldados. El diablo no puede crear, entonces el diablo lo que hace es robar la creación. El diablo no tiene la capacidad de multiplicarse, sino solo de dividir. Por eso es que toma lo de Dios y lo transforma, lo muta, para que esa manera Él lo pueda usar, lo corrompe. Hermanos, en la palabra habla sobre que nosotros tenemos que ser esos jueces, tenemos que ser esos guerreros que se ponen en la brecha,
que se ponen en las puertas y rechazan los combates en las puertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué quiere el Señor que nosotros seamos guerreros que se pongan en las brechas, en las puertas, en las fronteras? ¿Y cuál frontera, hermano? En la palabra lo dice. El Señor le habla a Abraham y le dice: ciertamente yo te voy a bendecir y tu descendencia será más grande que la arena que hay en la orilla del mar. Y ellos, yo les daré el poseer las puertas de sus enemigos. Y hermanos, tú dirás, hermano, ¿y cuáles son las puertas del enemigo? Pues eso, pues es obvio, como dice en Apocalipsis, como dice en Mateo 16, en el capítulo 16, creo que el versículo 22 o 17 nos habla que el Señor Jesús dice que nosotros, que su iglesia va a resistir y va a pelear y va a rechazar, va a combatir contra las puertas del Hades, contra las puertas del infierno, contra las puertas de esa dimensión en donde el diablo tiene su reino. Entonces, las batallas que nosotros tenemos que lidiar no son ni con los gobernantes, ni aquí. Muchos cristianos quieren pelear por cosas como que sí está bien, como el aborto, como como defender los derechos humanos, y eso está bien, hermanos, está bien, pero las batallas no se ganan aquí. Las batallas no se pelean en forma humana, hermano. No se batallan yéndose a las calles, manifestándose, poniéndose afuera del palacio de gobierno y protestando, haciendo huelgas de hambre. Así no se ganan las batallas. Las batallas se ganan de rodillas, en oración, en ayuno, en búsqueda de la presencia de Dios, así como lo hizo Daniel. Daniel quería saber cómo salir del dilema. Daniel quería que el Señor le contestara, le respondiera cómo enfrentarse a los problemas que él y su generación se estaban enfrentando con el asedio del rey de Nabucodonosor y los babilónicos. Pero ¿qué pasó? Se propuso en su corazón buscar al Señor con amor y con deseo, porque tenía ese espíritu de justicia dentro de él, que lo impulsaba, esa fuerza que el Señor le otorgó para defender a su pueblo de rodillas, hermano. Y el ángel vino, Gabriel, y le empezó a decir, ¿verdad? Que desde el primer día que él se decidió en su corazón buscar al Señor, desde ese día fue escuchado y que de ese día fue mandado, nada más que los principados de Grecia y Persia se le hicieron este obstáculo para llegar. Y el príncipe Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel fue el que los defendió, ¿verdad? Entonces, hermano, con esto lo que quiero decir es que hoy es el tiempo de que nos levantemos como intercesores, como guerreros del Señor, para pelear las batallas. Hoy estamos en una batalla constante con esto del virus, hermano. El mundo no sabe. De hecho, hermano, esta es la viva imagen de la guerra que nosotros tenemos, porque ahora el gobierno no sabe pelear contra algo que no es tangible, que algo que no es visible, hermano, con un enemigo que es invisible e intangible, porque es un microorganismo, hermano, que a simple vista no se ve. Se necesitan aparatos electrónicos súper avanzados para poder verlos. Y eso teniendo todo un laboratorio. Hermano, ahora el mundo está vuelto de cabeza porque no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a pasar. Inventan cosas de que va a haber una recesión económica, asustan a las personas porque no entienden la capacidad de lo que está sucediendo, porque no pueden. El hombre no puede pelear con lo que no puede ver ni con lo que puede sentir, hermano. Y entonces aquí es donde entramos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos constantemente siendo ejercitados en nuestra fe, en la perseverancia, en las luchas y en los combates,
y en la guerra que hemos estado enfrentando desde que nos volvimos al Señor. Es el tiempo de que nos levantemos, es el tiempo de brillar, hermanos. Es el tiempo de darle luz a las naciones. En la palabra dice que nosotros los cristianos debemos de procurar el bien en donde el Señor nos permitió estar, en aquella ciudad. ¿Verdad? Que levantemos nuestras casas, que hagamos familias, que tengamos hijos, hermanos, que plantemos viñas, porque en el lugar en donde el Señor te puso, ahí tú vas a prosperar. Pero tú tienes que velar por esa ciudad, tú tienes que velar por esa colonia, por ese país, por ese sector, hermano. Te tienes que levantar y pelear esa batalla, la batalla de nuestra fe. Porque tenemos que pelear en contra de las puertas del Hades, en contra de las puertas del infierno. ¿Y qué hace el infierno? El infierno arrebata las almas, hermano, de los que mueren sin Cristo. Depende de nosotros pelear. Pero para eso, hermano, tenemos que pedirle al Señor su fuerza, su poder, su energía, su dunamis, su poder kratos, hermano. Eso lo vemos también en el capítulo 6 de Efesios, hermano. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza es lo que nos mantendrá firmes, hermano. Los que nos podrá hacer que nos revistamos con la armadura de Dios y podamos usarla, no como Saúl, ¿verdad? Que le dio su armadura a David, pero como no era del mismo espíritu, David no supo moverse con esa armadura. Entonces, hermano, tú tienes que ser del mismo espíritu con el Señor para que te pongas su armadura. Porque si no, no vas a poderte mover. Porque no vas a tener la fuerza suficiente para poder maniobrar con esa tremenda armadura. Hermano, te exhorto ahora a levantarte, a reprender, hermano, porque eso se trata. El pelear, ¿contra qué estamos peleando, hermano? Estamos peleando con gobernantes, estamos peleando con principados, hermano. Tal vez en la palabra no lo dice tanto, pero hay tantos principados mencionados allí: príncipe de Persia, príncipe de Grecia, el Balaal, Balal Fergor, Asmodeo, Lilith, hermano. Hay muchos principados, dioses con 10 minúsculas que están atacando a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo parece que le gusta hacer un saco de boxeo para que nada más el diablo llega, lo golpea, los golpea, los golpea, los golpea, y luego, después de haberse cansado, de haberse fatigado y de haberse aburrido, mejor se va a darse la vuelta y regresar nuevamente, ver que todo está limpio de nuevo y volver a hacer su desastre. No, hermano, es tiempo de que te levantes, de que ya no permitas que el diablo, ni ninguno de sus principados, ni ninguno de sus gobernantes, hermano, te ataquen y que ataquen a tu familia. Porque principalmente te hicieron entrar en tu casa para ver lo que hay dentro de tu casa. No creas que el Señor nada más te está librando de las cosas de afuera. No, Él quiere que tú libres lo que está acechando a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, aún a ti mismo, hermano. ¿Cuántas áreas no tienes dentro de tu corazón? ¿Cuántos pecados ocultos tú no guardas dentro de ti? Cosas que no te permiten ser libre, cosas que te hacen llorar y le dices: Señor, ya no lo quiero tener. A eso tú tienes que pelear. Tú le tienes que pedir al Señor su fuerza, su poder, su espíritu de justicia. Porque en Isaías, hermano, el capítulo 28, versículo 6, nos habla de que Él le dará su fuerza, su poder, su corona, hermano, su corona de hermosura, hermano, y su diadema de gloria. El Señor te quiere coronar como un rey y como sacerdote en tu casa, para que de esa manera tú te levantes como un juez, te pongas en la puerta de tu casa, y cuando el enemigo quiera entrar, el temor, el miedo, la pobreza, la calamidad, hermano, la duda, la incredulidad y todo pecado horrible y toda iniquidad sea parada desde la puerta.
Cuando un hijo tuyo se quiera empezar a inmiscuir en el pecado, en las drogas, en la pornografía, y tú te das cuenta, tú tienes que levantarte, hermano, y empezar a reprender, no a tu hijo, porque él está siendo acechado, sino al espíritu que quiere tomar tu familia, tu hijo. Tú tienes que ver, tú tienes que pedirle al Señor discernimiento para ver lo que hay en tu casa, poner en orden tu casa, porque el Señor cuando venga, Él se va a ir por las personas que tienen ordenada su casa. Cuando el Señor le pedía a alguien su vida, le decía, ordena tu casa porque esta noche voy a pedir tu alma. Hermano, hoy es el momento de levantarse, pelear por los nuestros, pelear por nuestra familia, pelear por nuestra nación y por nuestros gobernantes, aún pelear por tus propios enemigos terrenales, hermano. Aquellos que te caen mal, aquellos que te insultan, el Señor dice, bendícelos, porque así harás que ellos acumulen y se amontonen carbones encendidos sobre su cabeza. Hasta te conviene orar por aquel que te cae mal, aquel que es grosero contigo, porque así el Señor lo amonestará a él y no a ti. Hermano, te incito a pelear, te incito a levantarte como valiente. No tengas miedo. Pídele al Señor fortaleza, pídele al Señor su Espíritu Santo y que Él te lo dará sin medida, hermano. Remecida y apretada va a ser la unción del Espíritu Santo que va a caer sobre ti si tú te decides en levantarte, si tú te decides ya no ser un saco de boxeo, que el diablo pueda venir y golpearte cada vez que Él quiera. Es el momento de que tú utilices la sangre del Cordero y que te valgas de la fuerza de su brazo y te sometas bajo la autoridad del Señor, y a través de todo eso tú encontrarás la gloria, tú encontrarás el poder de Dios, y cualquier cosa que se te ponga enfrente no te podrá hacer enfrente, porque aún así dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, ni principados, ni gobernantes, ni el mismo diablo, ni la misma iniquidad, ni la reina de los cielos te podrá hacer enfrente, porque el Señor va contigo. Que te valgas de su gracia, te dice el Señor. Si tú tienes una área en tu vida que no has podido vencer, bástate de su gracia, y a través de esa gracia se irán pudriendo los yugos, se irán pudriendo, hermano, las debilidades, porque Él se fortalece en tu debilidad, su poder se perfecciona en tu debilidad. No caigas, si caes, el Señor te va a levantar, porque renovará tus fuerzas, te saldrán alas de águila y remontarás la batalla. Te animará, podrá cansado sobre tus pies, hermano, y podrás correr y no te vas a cansar, podrás caminar y no te vas a fatigar, hermano, porque las promesas siguen y las visiones, los milagros, las proezas siguen a los que aman a Dios. Tú vas a hacer grandes cosas. Es el momento de que te levantes como un guerrero, hermano. Déjame bendecirte, déjame pedirle al Señor por ti. Si tú crees en esta palabra, porque también eres tu hermano, me basco en Fineas, el nieto de Aarón, que era un sacerdote de la guerra, hermano. El Señor te quiere como sacerdote, hermano, en tu casa, en la casa que el Señor te dio para cuidar. Que te levantes como Fineas, y cuando ves que la mortandad, la plaga está matando a 24,000 personas, y tú veas el pecado, puedas tomar la lanza de Jehová, el broquel y el escudo, y clavarlo, hermano, en contra de ese pecado, y de esa manera demostrarle al Señor tu celo, y que el Señor te dé la permanencia de tu sacerdocio. Hermano, déjame bendecirte. Si tú lo crees, el Señor te va a dar la unción, la estrategia para vencer a tus enemigos. En el nombre de Jesús, te bendigo hoy, hermano, que has decidido levantarte como guerrero. Que el Señor
te reanime, que el Señor te levante, que el Señor unja tu cabeza con óleo de alegría y te dé un espíritu de justicia, para que de esa manera nada te pueda hacer enfrente. Que el Señor te tome en su brazo, te meta en las profundidades de su corazón y de esa manera conozcas los deseos de Él y puedas tú cumplir con cada deseo de su corazón, y así Él cumplirá tus deseos, porque tú te has puesto como guerrero, como atalaya, y Él defenderá tu causa, cuidará de los tuyos, cuidará de tu familia, de los que amas, porque tú has puesto en Él tú has puesto en Él tu amor, y Él te librará de todos tus temores. Que el Señor, que ha sido mi fuerza, te bendiga en el nombre de Jesús, y se acuerde de ti en el día malo y no te haga ver vergüenza, sino que te ponga en lugares altos, te dé reconocimientos, te dé honores, te dé glorias, te dé riquezas, aún materiales, y que cuando el mundo grite crisis, tú lo único que puedas dar gritos son gritos de alegría, porque en la tienda del justo se escuchan los cánticos de alegría, porque el Señor ha hecho grandes cosas a favor de su pueblo. Te damos la gloria, Padre, y te damos la honra. Y aquellos que no te conocen, Papito, te pido que los tomes, que los guardes en el hueco de tu mano, de todo el peligro que viene en contra de ellos, y que los guardes y los protejas, y que escribas el nombre de la vida en el libro de nuestro Señor Jesucristo, sus nombres, para que de esa manera ellos con nosotros puedan permanecer a salvo y luchar las batallas, Padre eterno. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Recibe la gloria. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.